Bienvenidos a esta sesión de casos interactivos. Lo primero, darle las gracias al comité organizador por haberme nombrado responsable de esta sesión. Y sin más, vamos a empezar. Tenemos exactamente 60 minutos. Esta es una sesión eminentemente docente que planteamos dos supuestos clínicos que vamos a ir desbrozando con nuestros compañeros y que intentan ser prácticos desde el punto de vista del día a día de lo que podamos encontrar en la consulta. ¿De acuerdo? Podéis también intervenir vosotros y sería, por lo tanto, una sesión interactiva en la que no solamente hablaríamos los que estamos aquí, sino también alguno de vosotros. Bueno, mis compañeros ponentes son Teresa Aldami Echevarría, que viene del Gregorio Marañón de Madrid, y Sergio Ferra, que viene del Hospital de Torre Cárdenas. Y ya sin más, paso a presentaros el primer caso. Se trata de una mujer trans de 38 años, colombiana, que usa tratamiento hormonal, que está en PrEP desde hace un par de años, con un seguimiento irregular. Hace sexo por dinero, ha tenido ITS previas, sífilis y gonorrea, tiene más de 100 contactos sexuales al año, utiliza de forma intermitente drogas como mefedrona y GHB, nunca drogas inyectadas. Hace 6 meses, en una revisión, tenía una serología de VIH negativa y consulta o viene por lo que da la impresión que es una primoinfección por VIH. Estos son sus datos iniciales. Tiene unos CD4 de 400 y pico, una carga viral del VIH muy elevada, con un ELISA positivo y un Westerlo negativo. Genotipo no disponemos. Tiene una PCR positiva a gonorrea, un RPR de sífilis 1/4, la LT está elevada, unos 134, y el resto de cosas pues no son demasiado llamativos. Empieza Teresa a ilustrarnos sobre este caso que yo creo que no es para nada desconocido para todos vosotros. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a Gesida por invitarme y a todos por estar aquí y compartir un poco nuestras preocupaciones, nuestra práctica con los pacientes. Empiezo con el caso que probablemente todos tengáis tanta o más experiencia que yo en esto. Es una mujer trans, joven, una mujer en el proceso de feminización. Esto es algo que siempre tenemos identificado, yo creo que todo es muy claro, una población extremadamente vulnerable, ¿no? Y cada vez hay más trabajos, muchos de ellos en este congreso o en otros congresos, que intentan un poco reflejar, analizar, describir este tipo de población y las vicisitudes que nos pueden traer en la clínica, ¿no? Es una mujer en tratamiento hormonal, como lo son aproximadamente el 70% de las mujeres en estas circunstancias. Estos son datos del estudio Transaludes, del Ministerio Carlos III. Pablo Ryan también ha publicado y reflexionado mucho este aspecto. Mañana en la comunicación oral de mi compañera Cristina Díez hablando de esta población, y eso es algo además que puede marcar de alguna forma la elección de los fármacos, ¿no? Aparte de que es una población muy vulnerable en problemas de salud mental, por muchos motivos, y yo creo que todos lo sabemos, seguro que todos aquí sois clínicos y sabéis que llevan asociado altas tasas de depresión, ansiedad, muchas veces por su situación, por su trabajo, por problemas de agresión sexual, etcétera, etcétera. Y eso nos puede también condicionar labores de enfoque, de exploración, incluso de necesidad de utilizar fármacos en este sentido. Es una paciente en PrEP, es un fallo de la PrEP, una PrEP desde hace 2 años. Nos acaban de comentar los datos del estudio SCOPE. Eso es algo que a todos no nos es ajeno, que la mayor parte de los fracasos en PrEP vienen o un problema de cribado inicial, no es este el caso, lleva 2 años en PrEP, o problemas de seguimiento irregular. Y además esta paciente es una primoinfección, desde luego, pero una carga viral altísima. O sea, sería más que un incumplimiento, casi un abandono probablemente de la PrEP o un incumplimiento prácticamente nulo, ¿no? Normalmente los fracasos puros de la PrEP suelen acompañarse de cargas virales, por mucho que sea una primoinfección, mucho más tibias y que a veces incluso ponen problemas para el genotipado.
Es una paciente que ejerce la prostitución, que sabemos que esto va asociado a la población transexual en un elevado porcentaje y que tiene riesgo de ITS, ya ha tenido ITS previas, y es algo que, si bien los problemas de cribado de enfermedades de transmisión sexual y de infecciones de transmisión sexual van integrados en la PrEP, en esto que es una población muy vulnerable, probablemente nos exija hacer un esfuerzo sobreañadido en este respecto y a plantear incluso, como luego comentaremos, los claroscuros que todas las técnicas de cribado, que todas las técnicas serológicas puedan tener a la hora de aclarar una infección. Pues tiene un INFR que era negativo, era 1,4, ahora lo plantearemos. Parece que el B tiene una infección aclarada y no debería ser un problema en base a los resultados serológicos, pero bueno, ahí está. La hepatitis D, que en una paciente tan expuesta también hay muchísimo riesgo de contagio, y luego además es una paciente consumidora de drogas, que esto puede tener obviamente un efecto de interacción con el tratamiento antirretroviral, ¿no? Bueno, es una infección reciente, una primoinfección sintomática. Yo creo que aquí estamos todos de acuerdo en tratar a esta paciente. Una primoinfección sintomática, ya desde los albores de la infección la trataríamos, ahora que tratamos todo mucho más, pero además es una paciente con un altísimo riesgo de transmisión. Sí. ¿Quieres comentar tú algo, Jesús? Quedaros con estos datos, que os lo vamos a necesitar en los próximos minutos. Bueno, mi primera pregunta para Teresa y luego ya para Sergio es si podría tener mutaciones de resistencia por sus antecedentes a la PrEP. Bueno, pues sí, ¿no? O sea, lo acabamos de ver en el estudio SCOPE, que es un estudio español, 12 centros de A, 18.000 pacientes, muy poca tasa de fracasos a la PrEP, es un 0,2% creo que nos decían. Hay también otros estudios, el del Landowitz, ¿no? Que es también un estudio multicéntrico donde hacen un análisis combinado de 72 centros en 28 países, también la misma N, 18.000 pacientes, tienen un 1% de fracasos a la PrEP, son muy pocos, pero la mutación más predominante es la 184, ¿no? Aparece en torno al 20% de los pacientes fracasados a pauta de PrEP. Y yo creo que es algo que yo, desde luego, tendría en la cabeza. Es un riesgo que está ahí, que salen todos los fracasos en PrEP, en todas las cohortes que abordan este tema, y que es algo a considerar, o que yo lo consideraría a la hora de elegir la pauta del tratamiento antirretroviral. Si creemos que tiene mutaciones o que puede tener mutaciones, ¿deberíamos esperar el genotipo, Sergio? Pues claramente no, ¿no? No haría falta esperar, aunque pudiera tener alguna mutación, deberíamos empezar el tratamiento cuanto antes, y eso también tiene impacto en el reservorio, ¿no? En empezar cuanto antes mejor. ¿Y en algún aspecto más? Bueno, teniendo en cuenta que pudiera tener la 184, deberíamos empezar con un tratamiento que fuera en triple terapia para intentar, pues, minimizar el efecto de selección aún más de mutaciones de resistencia, ¿no? Me refería a algo que tú has dicho, Teresa, que es la transmisión, ¿no? Sí, Bueno, por supuesto. Una carga viral muy alta, tiene muchos contactos sexuales. Su profesión, entre comillas, es la prostitución, con lo cual es una persona que cuanto antes la tengamos suprimida, disminuirá el riesgo de transmisión. Tú apuntas ahí también la K65, ¿no? La 184 es como la mutación que todos tenemos en cuenta, que hay un subanálisis de la cohorte, de CORIS, del SCOPE, de no sé qué. Yo creo que la K65, fíjate, no me preocuparía demasiado. O sea, el estudio SCOPE era uno solo de los pacientes fracasados, sí. Landowitz, el estudio que también solo es uno. Yo no condicionaría, fíjate, la elección de la pauta pensando en esa mutación, que obviamente puede estar, pero yo creo que no. Yo tampoco. Bueno, hemos decidido que hay que tratarla, entonces, ¿con qué tratamiento? Y mi pregunta sería 2, 3 o 4 fármacos. Si os acordáis, los tratamientos que se han utilizado en el SCOPE, en los casos emergentes de VIH, eran muy diferentes. El mayor porcentaje era Biktarvy, pero había también incluso esquemas de 4 fármacos. ¿Vosotros por qué os inclinaríais? Bueno, es una paciente que no tenemos estudio de resistencias, viene de la PrEP, puede haber resistencias y aparte es una paciente mal adherente, ¿no?
Lo que nos dicen un poco las guías, ¿no?, del fracaso a la PrEP es empezar con alta barrera. Bueno, en general es un poco como iniciamos, yo creo, todos los regímenes, pero siempre incluyendo al menos 3 fármacos, una combinación con 3 fármacos de alta barrera, que serían o 2 análogos y dolutegravir o bictegravir, o 2 análogos y un IP, ¿no? Yo creo que en esta paciente que tiene un mal perfil adherente, yo sí optaría por un STR. Y la opción del inhibidor de la proteasa, que a lo mejor hay gente que le deja mucho más tranquilo por el riesgo de resistencias, yo creo que tiene una potencial interacción con el tratamiento hormonal, con el consumo de drogas. Yo no optaría por eso. Y el cuarto fármaco, yo creo que a día de hoy, con un poco los perfiles que sabemos de resistencias, de fracasos y demás en pacientes con PrEP y los buenos fármacos que hay, yo creo que no sería necesario. Entonces, yo optaría por una combinación de TAF-FTC y bictegravir, que es una combinación disponible en pastilla única de alta barrera genética. Sergio. Yo opino igual, ¿no? Con las mismas consideraciones. Creo que triple terapia, una integrasa con una pareja análogo de nucleósida, aunque tenga la 184, que sería la más frecuente, el régimen aguantaría la mutación, con lo cual no habría problema. Y estamos en una primoinfección sintomática, con la cual cuanto antes mejor, y aquí ya y empezamos tratamiento. ¿Alguien utilizaría 4 fármacos? En este contexto, cargas virales altas, posibilidad de alguna mutación, todos utilizaréis 3 y nadie 2. Bueno, qué bien. Bueno, pregunta, ¿tiene una sífilis activa, Teresa? ¿O es un fenómeno serofas? Tiene un IRPR de 1,4. El 1/4. anterior era negativo. Yo creo que en este contexto hay un alto riesgo de falsos positivos, ¿no? Hay una primoinfección por VIH. Yo pensaría sobre todo en un falso positivo. Esto es muy opinable. Sí que la trataría por el alto riesgo, pero... Sergio. Yo aquí soy un poco peor pensado, ¿no? Con prácticas de riesgo sexuales activas, con además consumo de mefedrona, GHB, la alta exposición a que pueda tener una sífilis que sea real, con un RPR negativo previo es muy alta. Sin duda trataría, yo creo que en eso estamos de acuerdo los dos, ¿no? Pero yo sí optaría porque sería una sífilis activa y pondría tratamiento. ¿Alguien tiene duda de que tenga una sífilis activa? Sí, no. Ya había pasado una sífilis, el RPR 1,4. 6 meses antes era negativo y ahora es 1/... Yo creo que sí, yo en este contexto me inclino más por una sífilis activa. Complementar, ¿no? Sí. Claramente, ha elevado el RPR independientemente de la posibilidad de falsos positivos. Desde luego tampoco es un fenómeno serofase, ya tenía un RPR negativo previo. en la revisión previa. Muy bien. ¿1 o 3 dosis de penicilina? Yo le daría una, ¿no? Las indicaciones de tratamiento a priori en una paciente, además, en buena situación inmunológica, son las mismas que en la población no VIH, y entiendo que en la otra sífilis tenemos constancia de tratamiento. Eso sí que es importante, obviamente, ¿no? Que sí, han hecho tenía tratamiento respuesta adecuado al anterior y había respuesta. O sea que yo le daría una dosis. Yo creo que también, que tiene poca discusión, ¿no? Es menos de un año, era 6 meses anteriores, una dosis, 2,4 millones. Incluso ha salido New England ahora, ¿no? Que pone en duda si 1 contra 3. Yo creía que era algo que teníamos superado, pero no. Está otra vez en Todavía hay debate. Gente que pone 3 dosis, sobre todo cuando hay un escenario un poco incómodo, como podría ser una primoinfección por VIH y demás, pero yo creo que claramente una dosis de penicilina. Vamos a enrevesarlo un poco. Tiene prótesis glúteas. ¿Cuál sería el manejo? Pues yo creo que aquí, un poco por la experiencia aquí, un poco también, ahora que hay mucha reflexión en los inyectables, en el Caboril-P, lo ideal sería hacer ecografía, ¿no? O sea, parece que es un poco la alternativa, o la alternativa, no sé, como más tranquilizadora y un poco más innovadora en el manejo de estos pacientes. Yo no lo hago, o sea, en mi centro no lo hacemos y normalmente recurrimos al muslo, que es un poco la otra alternativa que también se ha explorado en inyectables, aunque la biodisponibilidad y la absorción
no es la misma. No sé si ahí vosotros O sea, un benzetacil en el muslo. Sergio. Bueno, yo creo que en sífilis, de momento, y hasta que no se muestre lo contrario, el tratamiento de elección siempre es penicilina, ¿no? Incluso en alérgicos, desensibilizar y penicilina. Por lo tanto, plantearnos aquí doxiciclina tendría su sentido, sobre todo por el perfil, las características de la paciente con exposiciones repetidas, y no sabemos si tiene lesiones o no, solo hemos podido ver la analítica. Pero también depende, aunque el acceso a la medicina, a los tratamientos deben ser universales, depende mucho del sitio donde se encuentre. Por ejemplo, en mi centro hay algunas enfermeras que vienen de primaria y históricamente han estado utilizando el muslo, además en el vasto lateral, el niño, y tienen mucha experiencia en la administración de penicilina en esas zonas. Con lo cual, si está en un centro donde tienen destreza para colocarlo ahí, puede ser totalmente viable, igual que se hace en niños, ¿no? Si no, y tienes acceso a una ecografía, como ha comentado Teresa, pues perfecto. Y si no tienes acceso a nada de eso, pues una opción es intentar optar por la doxiciclina como terapia alternativa. Pero yo siempre que se pueda penicilina. Y si tiene que ser en el muslo, yo lo haría en el muslo sin ningún problema. ¿Alguien tiene experiencia en inyecciones ecoguiadas para uso de penicilina o, por ejemplo, para el Lonactin en gente que tiene prótesis? Pero era el Lonactin. Bien, yo creo que la doxiciclina es un tratamiento alternativo correcto, ¿eh? Tampoco hay bastantes, muchos datos, incluso ensayos clínicos, y aunque en la única ocasión en la que hay que poner penicilina es en la embarazada. En el resto de ocasiones, bueno, aquí podría estar justificado el uso, desde mi punto de vista, el uso de doxiciclina como tratamiento alternativo a la penicilina en alguien que a lo mejor no se puede utilizar. La penicilina en muslo, además, si se puede utilizar como diluyente, la lidocaína, igual que se hace con el ertapene, y no sería nada dolorosa. Es decir, que se podría utilizar si se usa lidocaína, que es una opción, ¿no? No sé. Digo, por intentar ofrecer una alternativa siendo con penicilina. ¿Ponéis doxiciclina en este escenario? ¿No? ¿Sí? O del deltoide. Bueno, otra opción, son 2 pinchazos. La verdad es que todo lo que no sea la nalga, a mí me da la impresión que siempre duele más, es bastante molesto. Yo creo que la doxiciclina está bastante bien avalada, con ensayos clínicos con respuestas idénticas a la penicilina. Lo que pasa es que seguimos utilizando penicilina por la seguridad que nos da también el hecho de poner una dosis de penicilina y se va con el tratamiento. Eso te iba a decir, es mal adherente. Sí. Efectivamente. Aquí, hilando un poco como abogado del diablo, ¿no? Voy a saber, incluso con la duda previa del fenómeno serofast, ¿no? Que parece que lo hemos superado, sí, que no. No os preocupéis. Si en las siguientes revisiones siguiera teniendo RPR 1.4, 1.2, 1.4, 1.2, siempre nos generaría la duda de si es porque hemos tratado con doxiciclina o se ha hecho con penicilina. Incluso esto se planteó en el CROI en 2024. ¿Qué hacer con títulos persistentes positivos de RPR? Y en la audiencia, ¿no? La sala hablaba al final de, bueno, por quedar la conciencia del médico tratante, retratar al menos una vez, ¿no? Entonces, en vista que esta paciente pues ya va a formar parte de la cohorte de pacientes VIH de la consulta, quizá el hecho de haber documentado un tratamiento adecuado con penicilina genere menos incertidumbre en revisiones futuras por intentar relacionar las dos. Fíjate, pero la incertidumbre la vas a tener siempre que haya riesgo de reinfecciones. Sí, siempre. Con lo cual, y luego, RPR bajos, sífilis con RPR bajos, el RPR a veces sí que hace fenómeno serofás, no baja de 1/2. Y eso también te crea una cierta incomodidad. Sí. Luego viene con 1/8, alguien que está en riesgo, y lo vuelves a etiquetar de reinfección. Correcto. Pero sí, siempre que se pueda, yo creo que se debe poner penicilina, sin ninguna duda. Bueno, seguimos avanzando. En el esofaringio tiene una PCR positiva para Neisseria gonorrea, con un cultivo negativo. ¿Cómo interpretas esto, Teresa? Yo esto sí que lo interpretaría como una infección,
probablemente en la cola de la infección, probablemente no tenga tanto riesgo de contagio como un cultivo positivo, pero sí que le daría relevancia y lo trataría. Sergio. Yo igual. De hecho, la experiencia del día a día, ¿no? Muchas de las PCR que tenemos positivas, luego los cultivos no nos vienen positivos, nos vienen negativos, con lo cual yo creo que es un poco lo que nos encontramos en la práctica, y en estas condiciones yo lo daría, vamos, y trataría, sí o sí. Pero se lo trataría también siendo congruente con que lo hemos cribado y ahí lo tenemos, y tenemos que tomar una decisión al respecto, ¿no? La cuestión es que estamos cribando, qué estamos haciendo. Sí, ahí está la otra pregunta, que es la corriente que hay ahora, que se plantea la necesidad o no de cribar a poblaciones asintomáticas de Neisseria, para Neisseria y para clamidia, ¿no? Y da la impresión de que empiezan a ganar la batalla los que opinan que no hay que cribar. También es verdad que este es un caso especial, que no es un cribado en un asintomático, sino en alguien que viene con una infección aguda por VIH. Y, hombre, probablemente, bueno, el médico que atienda a la paciente no va a dejar nada para atrás y va a tirar con todo para adelante. Y la otra pregunta, Sergio, es si medio gramo o 1 gramo de ceto. Bueno, creo que ese ha sido debate intenso en muchos escenarios, ¿no? Y creo que aquí también merece la pena. Yo soy fiel defensor de 1 gramo de ceftriaxona en portadores faríngeos. Entiendo que las últimas guías avaladas por GESIDA, ¿no? Y SEIN, incluso ya en faringe, la dosis que se ha puesto en la guía es 500. Eso tiene sentido además si analizamos de dónde venimos, ¿no? Que históricamente se ha utilizado 150, pues bueno, subir a 500 parece sensato, pero la dosis de 1 gramo se ha dejado un poco como de escenarios complicados, ¿no? Y pienso que un portador faríngeo, además una paciente con práctica de riesgo, es un escenario complicado donde puede quedar una situación de portador asintomático, y el gramo pues podría tener mayor eficacia a la hora de eliminarlo, siempre y cuando lo que vemos un poco en el día a día, ¿no? Cuando tratamos con 500 y son anales o uretrales o incluso gonococos positivos en orina, no encontramos tantas PCR persistentes positivas. Esto nos ha hecho analizar mucho de cómo estábamos haciendo esa PCR. Al principio es verdad que había muchas dudas de que la faringe no fuera Neisseria comensales, Neisseria de la boca, que se estuviera interpretando como gonorrea, Neisseria gonorrea, pero que ya con las técnicas que tenemos ahora son mucho más sensibles y específicas para Neisseria gonorrea, y no hay duda de que estemos interpretando otras Neisseria. Con esto, pues, es controvertido decir aquí, ¿no? Lo del gramo cuando acaban de salir la guía de 500, pero con esa experiencia clínica yo seguiría apostando en ese escenario concreto de faringe 1 gramo, no 500. Madre mía. Teresa, bueno, dime pues, que tú 500. Yo 500, claro. No, las guías españolas y el CF dicen 500, ¿no? Un poco la polémica del gramo viene, es verdad, que justo por las concentraciones de faringe, un poco por EUCAS, que parece indicar que con 500 no es suficiente, y de hecho hay guías que se han posicionado así, ¿no? Pues las europeas, Viva, pero bueno, en principio en nuestro medio y con nuestro esquema de resistencias 500 debería ser suficiente, incluso en faringe. Ahí no sé si hay opiniones discordantes. Y en el debate, cribar o no cribar a población asintomática, ¿alguien lo tiene claro o se posiciona en no cribar? No digo que lo haga. Tienen la duda en otro perfil de pacientes, pero esta es una persona con un elevadísimo riesgo de ITS y un elevadísimo riesgo de transmitir ITS. Entonces yo en un caso como este sí que hago cribados. ¿Y en quién no lo haces? No, HSH normal y corriente. HSH que tienen que está en pre... riesgo, pero no son de exposición masiva, exactamente. Sí. Y alguna vez han tenido alguna ITS, vamos, ahí te puedes plantear, bueno, hacerlo. Prevalente no es no hacerlo, sino hacerlo más espaciado en el tiempo. Cada vez que venga una vez al año, a lo mejor,
no hacerlo cada 6 o cada 3 meses. Pero en una persona con este riesgo es probablemente más recomendable. No iba a decir que no veo ninguna diferencia entre que sea TSC2 a una persona que sea HSH, que tiene el mismo número de parejas. Hay que tener cuidado con los pensamientos o podemos pensar a veces de esto. Y sinceramente lo de cribar o se hace o no se hace, a medias tintas no, yo creo que... No, si la pregunta es esa, ¿se hace o no se hace? En teoría se supone que es, uno, disminuir la probabilidad de adquirir VIH, porque se supone que pueden estar haciendo una inflamación en la mucosa que favorece la adquisición, algo que ya tenemos con sobrellevado. Y el otro era intentar acabar con ese reservorio. Habrá que decidir si es algo que se pueda llegar a conseguir o no. El problema es que también estamos cribando con los recursos súper limitados, que cribamos ni la mitad de lo que deberíamos de cribar, porque la población no tiene acceso realmente, dada la limitación que tiene la sanidad pública. Pero Espera, colapso, por lo tanto... No, pero sin meter esa variable, los estudios que hay, por ejemplo, en Francia o en Bélgica, con cribados trimestrales a toda la cohorte de PRE, no disminuye la incidencia. Es decir, no se es capaz, cribando y tratando, con lo cual no es un problema de recursos. ¿No? Además, ¿el qué? No, que no están dentro de ensayos clínicos. Entonces, hombre, no son cribados dentro de un ensayo clínico, no es lo que tú puedas hacer en tu hospital o yo en el mío. Yo creo que, respeto cualquier opinión, pero creo que la ley del péndulo se aplica muy a menudo en nuestro quehacer cotidiano y es un péndulo. Cribar o no cribar, o mejor, donde hay que estar es en medio. En medio y esta mujer tiene un riesgo, como ha dicho, de altísimo de exposición y no se le puede dar la misma categoría que un sujeto que tiene 3 contactos al mes, por muy HSH que sea. De manera que yo creo que hay que medir también el riesgo. Vicente. Yo estoy en contra del cribado. Es decir, yo creo que... Es decir, no ha demostrado que corte la cadena de transmisión solamente en el caso de que el paciente tenga un alto riesgo de transmisión, como por ejemplo el caso que estáis presentando. En este tipo de pacientes quizás sí, o que hagan chemsex de forma regular, pero yo creo que en general el cribado lo que hace es medicalizar algo que no tiene ninguna utilidad en la práctica y hace consumir antibióticos de manera... es una carrera hacia adelante que va a generar resistencias a los antibióticos y yo creo sinceramente que no tiene ninguna utilidad. Y una pregunta, Jesús, es que no te doy atrás. ¿Esa discrepancia entre PCR positiva, cultivo negativo, la vais a comentar? Eso es nosotros es la experiencia que tenemos. Tenemos 110 casos de PCR positivas en faringe con 2 casos de cultivo positivo y hacemos las tomas a la vez en un medio de transporte, o sea que las tomas las hacemos correctamente. Entonces los cultivos en faringe, la experiencia que tenemos es baja, es muy baja, con lo cual teóricamente la transmisión de una PCR positiva, bueno, ofrece dudas. Según eso, no sería ningún disparate en esta ciudadana que tiene un cultivo negativo, que se había lanzado a ponerle triazona. No, ellos, han lanzado ellos. Repetir el cuidado faríngeo a las 2 semanas, porque a lo mejor es negativa. No, se aclaran. Hay muchas PCR que se aclaran sin ceftriaxona. Hemos empezado con una inyección, hemos terminado con 2, y a lo mejor la segunda se podría obviar. Estáis asumiendo que todos los cultivos tienen una eficacia del 100% y los artículos publicados, las infecciones faríngeas que infectan en cultivo no llegan el 20%. Correcto. Que lo más probable es que sea una infección activa, pero que no ha crecido en el cultivo. Y esto asume también, hablando de 0,5 y 1 gramo, que la mayoría de los antibiogramas que tenemos no llegan ni al 20% de lo que puede estar circulando, que a lo mejor no es ni representativo. Ahora lo que decíamos de que no sabemos muy bien los perfiles de antibiograma. Bueno, normalmente cuando tú tienes en tu medio, cuando tú cultivas de forma rutinaria el gonococo, sí que sabes más o menos la resistencia que puede tener las cepas en tu medio, porque las estás cultivando, a lo mejor no de faringe, pero sí de rectales o uretrales, o sea que eso. Bueno, por seguir, yo creo que
Sí se trató la paciente, precisamente porque era una enferma sintomática, primo infección VIH y con muchísimo riesgo. Y aquí no nos salimos de las guías y se le puso tratamiento. La otra pregunta es si podría tener una infección aguda por virus C. Creo que lo comenta, por las transaminasas dices que pueden ser, con esa carga de VIH tan alta, no son especialmente llamativas, o sea, no, y bueno, o sea, encima añadimos la sífilis, pues todo eso lo justifica, ¿no? Una hepatitis C, serología negativa, porque va a tener una hepatitis C, la puede tener porque es una paciente de riesgo, pero yo en base a los resultados que hay no lo sospecharía directamente. Tienes una serología negativa y ya está. Yo opino igual que Teresa, ¿no? Va en la misma línea. Incluso a veces se nos olvida la hepatitis luética, ¿no? Que también la sífilis puede dar hepatitis. Pero que en este contexto yo no tiene tampoco una usuaria de ¿Le droga. pediréis una viremia del virus C? No. Yo no. ¿No? ¿Alguno se la pediría? Y el que requiera el virólogo en reflejo el antígeno, que es lo que nos hace siempre a nosotros. Muy bien. ¿Otras medidas que habría que tomar con esta paciente? La vulnerabilidad, yo vuelvo a insistir, creo que es muy importante en este perfil de pacientes, ¿no? Porque es algo que además va a condicionar la adherencia, las visitas, todo, ¿no? Eso por hablar un poco de la eficacia virológica del tratamiento, que es un poco bueno, nuestro trabajo primordial o lo que más nos preocupa desde el punto de vista epidemiológico, pero luego aparte pues muchas más esferas a nivel social. Yo creo que esta es una paciente para un manejo holístico que probablemente requiera de la colaboración con otros compañeros, con otros profesionales, incluso fuera del hospital, ¿no? Y yo, aprovechando que está aquí Leo, fiel defensor de electrongiloides en población, máximo ponente de GPISI, que habría que cribarla también de electrongiloides, ¿no? Aparte de Chagas, me falta la serología de electrongiloides. Paciente inmunodeprimida, se le va a poner tratamiento antirretroviral, deberíamos en el cribado también hacerlo. Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo se resolvió. Se le puso tratamiento de forma inmediata, se le etiquetó de sífilis latente precoz y se le puso doxiciclina porque tenía prótesis. La infección faríngea se trató con ceftriaxona, con medio gramo. La viremia del VHC fue negativa. El genotipo fue sin mutación, era un subtipo B. Se le vacunó, se le hizo un programa de vacunación y en vista del riesgo sexual, pues se aconsejó de alguna manera incluirla en un programa de profilaxis con doxiciclina. ¿Algún comentario? Bueno, pues pasamos al segundo caso. Este es un varón de 46 años, había sido drogadicto en su juventud, era exfumador, pero había fumado más de 30 paquetes año, bebía unos 20 gramos de alcohol al día, se había diagnosticado de VIH en el 99 por una neumonía por neumocistis, en ese momento también se le diagnosticó de una hepatitis por virus C, en el 16 se trató el virus C, tenía entonces un fibroscan con 14,4 kilopascales y hizo respuesta viral sostenida con agentes de acción directa. El TAR del 2018 era darunavir COVID más dolutegravir y tomaba alprazolam como medicación concomitante. Estos son los datos en este momento, en el 2018. Tenía un recuento de CD4 de 300, carga viral indetectable, viremia del C indetectable, tenía anticore y anti-S positivo para el VHB, 128 de glucemia basal con una glicada de 6,8, tenía este perfil lipídico con incremento del colesterol total, los triglicéridos y un LDL de 149. Las transas un poco movidas, el IMC de 29 con una cintura de 108 centímetros, un fibroscan de 9,8 y un CAP de 319. ¿Vale? Quedaros un poco con este perfil y paso ahora a que nos comente Sergio lo que opina de este paciente. Bueno, el segundo caso que nos plantea Jesús es un varón de 46 años que fue usuario de drogas por vía parenteral
Lo que vemos aquí que hay alta carga metabólica, ha sido fumador de 30 paquetes años, que lo dejó hace 1 año y medio, pero el consumo acumulado de tabaco pues bastante intenso. Enolismo moderado de 20 gramos al día y ya el diagnóstico del VIH pues en una situación de inmunosupresión avanzada. Se diagnosticó del VIH con un virus C y además una neumonía por neumocistis. Por lo tanto, al diagnóstico ya había infección oportunista, o sea, en una fase, pues suponemos que C3, o al menos C. No sabemos si llegó a ser 3. Hasta 2016 también tenía una infección crónica por virus C en un grado de fibrosis avanzada, un F4, con la mala suerte además de tener un genotipo 3. Mala suerte en el sentido de la alta carga metabólica que tiene y que hasta que no llegaron los antivirales de acción directa, pues no se benefició del tratamiento. Además, un síndrome ansioso depresivo que parece que controla con una benzodiazepina y un tratamiento con un IP potenciado y un inhibidor de integrasa que veremos a ver cómo ha llegado hasta ahí, ¿no? Y en cuanto a la situación que tiene ahora, pues está en respuesta viral sostenida del virus C, indetectable del VIH, mantiene 298 CD4, o sea que está por encima de 200, no sabemos cómo ha estado antes. Tiene un core positivo, que esto en los días que corren ahora, pues estamos viendo que tiene importancia, porque hasta ahora esto lo dábamos como infección resuelta, ¿no? O virus B pasado con un HBs anticuerpo positivo, pero ya vemos que estamos viendo, e incluso está habiendo comunicación al respecto, que al dejar a los pacientes con terapias libres de análogos de nucleósidos nos estamos llevando pues algunas sorpresas en cuanto a reactivación de infección oculta por virus B. Luego tiene su trascendencia aunque tenga un HBs anticuerpo. Al final el core positivo traduce que tiene un DNA covalente circular cerrado en el hepatocito y eso tiene interés y mucho. En cuanto a la glucemia, la glicada, pues además tiene una diabetes. El perfil lipídico es bastante malo, es pensa de colesterol total y triglicéridos, un LDL de 149 con 46 años, que esto pues, es discutible. La transaminasa probablemente atribuida a ese enolismo crónico, ya veremos si algo más. Y el fibrocano mejora bastante con respecto al basal pretratamiento, pero sigue siendo un F3. Y la estatosis, que quizás sea lo que más me preocupa en este paciente, habiendo tenido un genotipo 3, que como sabéis, ¿no? Después de tratarse del virus C y tener una curación, un aclaramiento, una respuesta virológica sostenida, el genotipo 3 puede dejar algo más de fibrosis residual y se relaciona más con la esteatosis que otros genotipos. Y 319 decibelios por minuto sería un S3, que traduce que más del 67% de los hepatocitos son esteatóxicos. Con lo cual, en resumen, es un paciente con una alta carga metabólica que seguro que podemos hacer algo por él. Bueno, os cuento la historia de TAR, pues con abandonos muy al principio de la evolución, con muy mala adherencia y un fracaso virológico bien establecido con TDF, FTC y rilpivirina, que se rescató con darunavir y con dolutegravir. Este es el genotipo del fracaso y tenía mutaciones en los análogos, la 41L, la 184V y la 215I, a los no análogos 103N y 138K, a IP en la 90M y no tenía mutaciones en el gen de la integrasa. ¿De acuerdo? Isabel, que estás aquí con nosotros. ¿Esto está bien interpretado, el Stanford, con esas mutaciones? Gran resistencia a 3TC y FTC y está tocado el abacavir y el tenofovir. Vale, de acuerdo. Bueno, vamos con las preguntas. Tenemos este tratamiento que había conseguido mantener al paciente suprimido en los últimos años. Y la pregunta que le hago a mis compañeros es si es el mejor tratamiento para este paciente o podríamos de alguna manera simplificarlo. Bueno, creo que con el tiempo que lleva de evolución podríamos intentar simplificarlo, sobre todo intentando retirar el potenciador, ¿no? el IP,
que creo que hoy en día pues cada vez va a aportar menos con los nuevos tratamientos que tenemos. Y en cuanto a siones-quema STR, bueno, con ese historial, pues cualquiera de los dos primeros que planteas podrían ser eficaces, quizás por hacer un poco de abogado del diablo. Yo me quedaría con la terapia dual, con Dolu-3-TC. Y bueno, yo estoy de acuerdo, ¿no?, en que un poco por el perfil metabólico, pero además un poco lo comentaba ayer José Ramón Arribas, un poco el leitmotiv ahora de todos es bueno, quitar el abacavir y quitar el IP, ¿no? Son un poco los mantras que tenemos a la hora de elección del tratamiento antirretroviral oral. Una biterapia en un paciente que ha tenido una 184 en el 2018, pues a lo mejor puede funcionar, pero yo no estaría suficientemente tranquila. La verdad es que es un estudio para mí excesivamente reciente como para considerar que esa mutación está superada y archivada. Es verdad que la alternativa es un Bictegravir TAF, que el TAF también tiene un poco de sombra en ganancia de peso en un paciente con mal perfil metabólico, ya que parte de un sobrepeso. Pero bueno, lo primero es el virus. Si el virus no está bien, lo demás está peor. O sea que yo sí que optaría por una pauta con triple terapia y no me sentiría cómoda con una biterapia. El paciente ha oído hablar del tratamiento inyectado y él pregunta la posibilidad si a mí me podrían poner la inyección esta que se pone. A ver, aquí la verdad es que es una pregunta controvertida. Yo mi respuesta en este momento, a día de hoy, a día 24 de noviembre de 2025, con la evidencia que hay, es que no. La E138K no me dejaría tranquilo con la rilpivirina y a día de hoy. A pesar de las bondades de la rilpivirina. A pesar de las bondades de la rilpivirina y la mejoría del estrato y que es un F3 y con todo lo que se ha hablado sobre rilpivirina en eso, pero creo que este paciente viene de 1999 el diagnóstico y además creo que la gente más joven que nos enfrentamos al VIH, ¿no?, o que intentamos aportar lo que buenamente podemos cada día, tenemos una responsabilidad muy grande y es que esa herencia adquirida de todo lo que se ha hecho con este paciente, no comprometerla por lanzarnos rápidamente a un tratamiento que consideremos más novedoso, ¿no? El ponerle rilpivirina a este paciente podemos hacer que comprometamos en un futuro pues nuevas terapias que se basen en un nucleósido, incluso una potencia de aldoravirina o cualquier otro fármaco que estemos afectando a ese nivel. Y luego no olvidemos tampoco, aunque yo haya decantado o haya abierto la puerta a Dolu-3-TC, que tiene un core positivo, que es una terapia libre de análogos, que tiene las transaminasas altas, que no sé cómo está del DNA del virus B. Y yo creo que este paciente a día de hoy no es candidato a cabo-rilpi. No, yo con la 138 no se la pondría. No, va a venir más, ya tendrá tiempo de recibir un Lonactin con un esquema diferente al actual o, vamos, lo prioritario es que esté indetectable y yo creo que hay riesgo, no. ¿Alguno avalaría la posibilidad de poner cabo-rilpi? Yo lo que no veo es la necesidad de cambiar el tratamiento a este paciente. No, es un tratamiento que lleva 8 años, creo, ¿no? Por eso. Que está yendo bien. Bueno, la pregunta es esta, ¿no? Consideramos que este esquema... Ya, bueno, pero vamos a decir, la cuestión es, si no hay que cambiarle, cualquiera de esos esquemas no lo es. Digo, la cuestión es que... Me quitas el potenciador, es un enfermo que va a necesitar drogas... Pero el problema es que es un paciente que metabólicamente está muy mal, o sea... Y entonces le pones TAF. ¿Vamos a mejorar el TAF con el TAF lo metabólico o lo vas a empeorar? Bueno, ese es el debate. Si lo tuviéramos claro, dices, el tema del hígado tiene un anti-S positivo. Ya sería raro. Pues tan raro... Los hay, están descritos. Llevo 5 casos de pacientes con infección oculta reactivada por virus B en terapia libre de análogos. Estoy cribándolos todos. Sí. Sí, estamos en ello. Está en peer review. Con HBs antígeno negativo y core positivo. Que en cualquier caso, este paciente probablemente, si te preocupa el hígado, tiene que decirles que eso debe. Está bebiendo todavía. ¿Le va a quitar las 2 cervezas? Bueno, pero también venimos de un paciente que sus hábitos tóxicos, ¿no?, se han sido muy intensos
que además tenemos que mantenerle la adherencia en consulta y tampoco podemos ser excesivamente incisivos en retirar todo. O sea que yo creo que hay que ir haciéndolo progresivamente, escalonado, planteando que quizás tenemos opciones de tratamiento mejores, que vamos a quitar un inhibidor de proteasa, que vamos a intentar mejorar lo que a día de hoy está mal, pero progresivamente no podemos en el primer día de la consulta, pues deje usted de fumar, de beber, de salir, de... Hombre, la dislipemia es algo, tiene que ver el IP, ¿no? Espérate, uno por uno. Yo creo que este hombre, antes de plantearnos cambiar el TAC, hay un montón de cosas que podemos hacer. Bueno, se puede. Es diabético y no lo estamos tratando. Tiene dislipemia y no lo estamos tratando. Y como dice, Lo vamos a tratar ahora, hombre. hay que ir haciendo las cosas poco a poco, pero habrá que empezar primero a hacer un control metabólico, controlando la dislipemia, controlando la... Sí, vamos ahora a ello. fármacos para el azúcar que van a mejorar la cetosis. Y ya más adelante, si no lo hemos controlado con las medidas que tomemos, entonces nos planteamos cambiar el TAC y le intentamos quitar el dolor, o sea, la taruna, ¿no? Pero ahora mismo yo creo que hay un montón de cosas que hacer. Bien, es otra opción mantener el TAR con el IP potenciado y hacer otras cosas que también vamos a hacerlas. Si hubiera solo una respuesta, no sería... Un poco en la misma línea de Fede y de David. Este hombre lo único que quiere controlar ahora mismo es el VIH. Correcto. Y lo demás lo tiene descontrolado. Entonces, hombre, la evidencia que hay de que el perfil metabólico mejore con el cambio del tratamiento antirretroviral es menor que mejore con todas las otras medidas, ¿no? Entonces yo también abogaría, aunque tendría siempre presente lo de quitar el IP potencial, pero Hombre, ayer se dijo en la sala, nadie levantó la mano. que allá, bueno, pero el caso de este paciente en concreto, que tiene una diabetes que no está tratada, que tiene una hiperlipemia que no está tratada y probablemente le va a mejorar más. No, pero la pregunta es si con estos tratamientos vas a conseguir la supresión virológica. Pero la supresión virológica ya Venga, libre. Independencia de que está claro que el tema metabólico hay que mejorarlo, eso no hay duda ninguna, pero desde el punto de vista puramente virológico, uno habéis dicho PICZ y el otro de UPST. Los dos serían teóricamente posibles, pero este sujeto no tiene solo una 184, tiene dos TAMs, tiene esparagnolánagos, tiene una proteasa. El tenofovir. Ha abierto la resistencia en todas las familias, menos la integrasa, que es lo que le va a determinar que sigas con su presión. Y me sentiría, o sea, creo que hay más evidencia con PICZ. Tiene un análisis de 1.800 sujetos, tiene una indicación de una idea con todo el UPST. En este caso, creo que correría un poco más. ¿Algún comentario más? Venga, rapidito. Si el problema está, ¿por qué no vas a plantear el conjugado? Meter otra variable, ¿no? Yo, en un paciente diabético, fíjate, donde el riñón puede acabar siendo problemático, ahí sí que, bueno, en todo probablemente, ¿no? Pero sí que en intentar mejorar lo metabólico y añadir TDF ahora, en un paciente que está indetectable y que la discusión El está TAF puede tener un más comportamiento hay que neutro en cambiar este o no. paciente, totalmente neutro. Yo creo que no va a empeorar nada. Bueno, vamos a... ¿Algún comentario con respecto al Cabo-Rilpi? Hablando, yo el cabrieti no se lo podría hacer un fracaso previo Con nanonucleosidad. Correcto. Sí. pero que sí que es verdad que otra opción de tratamiento antirretroviral, para hablar del virus, ¿no? Podría ser bolutoracina. Biterapia que podría relajarlo y que de alguna manera me daría un Correcto. metabólico también. También podría ser. Como se dijo, lo de STR fue un poco por ahí. Bueno. La segunda pregunta, no igual de importante que la primera, o si queréis más importante, es la esteatosis hepática con las alteraciones metabólicas y el grado de fibrosis que tiene el paciente. Entonces, Sergio, te preguntaría los factores que tienen relevancia en este caso, ¿no? Bueno, por intentar relacionar todo y ser breve, creo que todos esos factores que hay descritos están relacionados, ¿no? Tanto el genotipo 3 que hemos comentado antes, como el enolismo, que tiene al menos moderado, la infección VIH, el tiempo de evolución, los distintos tratamientos. Pensad también que el paciente ha estado con un análogo basado en TDF previo, incluso con no nucleósidos que se han ido retirando por un IP y una integrasa, el sobrepeso y la diabetes establecida, que además no tiene tratamiento. Por tanto, aparte de la evolución normal y que esté expuesto a integrasa, hace que predisponga más el que tenga una esteatosis hepática. Luego está claro que el factor que tiene más relevancia, todos por igual, cada uno
contribución a hacer que el paciente haya que tomar decisiones metabólicas independientemente del tratamiento que elijamos con las consideraciones que hemos hecho. Muy bien. ¿Algún comentario, Teresa? Yo, o sea, creo que todos tienen su papel, pero efectivamente yo creo que el hígado graso, el alcohol debe ser 0. Y luego sí que probablemente yo pondría más peso sobre el sobrepeso y la resistencia a la insulina, ¿no? O sea, al final las líneas terapéuticas que han demostrado mejoría en el hígado graso son las que están orientadas ahí y probablemente sería donde focalizaría mis estrategias frente a otras, ¿no? Frente al tratamiento antirretroviral o sí. Muy bien. Vamos a continuar. ¿Necesidad o no de cribado de carcinoma hepatocelular? Teresa. Sí. O sea, este es un hombre que era un F4 pretratamiento de hepatitis C y la evolución del FibroScan ha sido parcialmente buena, sigue siendo un F3. No se ha validado el papel prospectivo del FibroScan, aunque nos tranquilice mucho a 10 años vista que este paciente haya mejorado, pero el paciente prospectivo del FibroScan como para eliminar el cribado de hepatitis C. Lo que recomiendan las guías europeas de la EALS es el seguimiento ecográfico semestral y en este paciente que además tiene un problema hepático activo hay que mantenerlo. Es verdad que ahora hay muchos estudios muy prometedores en la línea de algoritmos que sirvan como una alternativa a estos pacientes para evitar la sobrecarga de los servicios de radiología y de hecho pues, Anaïs Corma ha hecho trabajos muy interesantes en pacientes con infección por VIH, que era algún terreno que todavía no se había explorado, ¿no? Hay muchos algoritmos, pero en VIH había muy pocos, pero mientras eso no esté claro y validado, este paciente yo creo que tiene que ser cribado más con un problema hepático activo. Y si le tratamos la esteatosis y mejora mucho de la esteatosis, ¿mejoraría el grado de fibrosis medio? Mientras eso no esté en un estudio, yo no me quedaría más tranquila. No, tampoco. Y además tiene el antecedente de haber tenido un genotipo 3, con lo cual no tenemos el CAP basal previo porque era 2016, no lo podemos monitorizar, eso no podríamos saberlo. ¿Algún comentario por parte de vosotros? Sí, ha tenido también una hepatitis B, que es importante y relevante en la historia de la evolución. Correcto. Y el futuro posible hepatocarcinoma. Sería otro motivo para cribar de carcinoma hepatocelular. ¿Algún comentario más hasta ahora? ¿Seguimos? Bueno, ¿cuál sería el manejo? Que se va a hacer todo un poco a la vez, no se hace por partes. ¿Cuál sería el manejo dentro del contexto esteatosis, alteraciones metabólicas? Bueno, el principal, pues, lo estás poniendo, ¿no? Dieta y ejercicio, que sería lo primero, que sería intentar hacerle partícipe al paciente de que hay un problema metabólico sobre la mesa, que ahora tiene 46 años, que se encuentra clínicamente bien, pero que cada año que pase eso va a tener más efecto en su salud e intentar abordarlo de la mejor manera posible. Yo le plantearía inicio con metformina, tanto por la diabetes como por los efectos que pudiera tener a largo plazo, e incluso empezaría a plantear ponerle una agonista del receptor del GLP-1, pero dual, con un GIP, ¿no? Que es el tirzepatide. Intentando evitar por los ISGLT2, porque de momento tampoco tiene otras dianas que me hagan tener que subir a un ISGLT2, tiene una glicada de 6,8. Y los agonistas del GLP-1 como el semaglutide, que mucho se ha hablado, también se habló en el CROI y hay publicaciones al respecto en población VIH, cosa que tirzepatide todavía no tiene tantos datos como el semaglutide, pero la experiencia que vemos en alteraciones metabólicas es que la suspensión del agonista del GLP-1 sin la inhibición del GIP puede tener un efecto rebote a largo plazo y yo estaría de entrada por plantearle el dual. Sí, es verdad que no está financiado y en su caso, siendo diabético, sin dosis máximas de otros fármacos antidiabéticos, no estaría financiado. Habría que explicarle pues, el coste que tiene, que sería algo que tendría que asumir. Y si no estuviera dispuesto, pues quizás plantearía un SGLT2 como algo intermedio, aunque no con mucha convicción. ¿Algún comentario? ¿El uso de agonistas GLP-1 lo veis claro en este caso? Una pregunta. Este paciente tiene una esteatosis hepática severa, tiene hipertransaminasema, probablemente tenga una lipodistrofia. Correcto. Más motivos va, sí. Sí, y se ha demostrado que con estos fármacos mejora. Correcto. Aunque no tenga dosis máximas de los antidiabéticos, ¿conseguirías Si el problema es la financiación. ¿La conseguirías por la esteatosis? No.
Por la diabetes también y el sobrepeso. Solamente el visado, por lo menos en mi hospital y en Andalucía, el que gestiona el visado es endocrino, pasan por ellos, ¿no? Y necesita justificar muy mucho el paciente y si no cumple los criterios lo rechazan. He conseguido algún paciente que, bueno, hemofílicos, que poco han visto que su condición VIH era motivada por el sistema sanitario de las transfusiones y han conseguido que como uso compasivo algunos agonistas duales de GLP-1, pero que son casos individuales concretos, pero si no es que lo rechazan. Y la dosis, el coste que tiene tirzepatide son 300 euros mensuales, con lo cual no todos los pacientes pueden hacerlo. Y aunque hay algunas estrategias de ajuste de dosis que muchos pacientes hacen con los clics, pues no. Tengo también algunos pacientes con semaglutide oral y las pérdidas de peso son brutales. O sea, en 4 o 5 meses han bajado 12 kilos, 20 kilos, empiezan a mejorar todos los parámetros metabólicos y si tienes opción de hacerle un CAP, ves cómo baja de forma significativa. Pero el problema que tiene el GLP-1 al retirarlo. Al retirarlo vuelve a la situación basal, cosa que no pasa, o al menos no parece que pase en los ensayos, con el dual, al inhibir también el GIP. Probablemente estos fármacos cambiarán un poco en estos escenarios de esteatosis y diabetes. Bueno, pues habría que ajustarle la dosis no pasando de 1 gramo, aunque, claro, pero por eso no puedes subirle mucho más ni añadirle un SGLT2, no solo por las interacciones, sino por eso digo que no. Directamente me iría a buscar un dual con GLP-1 porque el objetivo glucémico no lo necesito, con el dual no voy a tener hipoglucemia, la metformina, si puedes hacer alguna más y me intentaría ir directamente ahí, pero claro, yo no puedo exigirle a un paciente que pague 300 euros por un fármaco. Vicente, bueno, no, la que está detrás de Vicente. Se hacen 15 clics. Sí, pero que le vas espaciando 8 días, 10, 15 y al final se lo pones cada 2 meses. Sí, claro, es que es lo que va a cambiar. Se tendrá que conseguir, sí o sí, vamos. Y semaglutide, incluso en el CROI, tenían datos con interleuquina 6, PCR ultrasensible, CD 136, mejoraban todos los parámetros inflamatorios en población VIH. Con lo cual, creo que es cuestión de tiempo, ¿no? Que esto se... Correcto. Sí, me da la impresión de que esto en unos años va a cambiar el panorama de la esteatosis hepática asociada a trastorno metabólico, como es tan frecuente en los enfermos nuestros de este escenario, por eso de traer aquí este caso. Bueno, ¿alguna otra cosa con respecto a...? Ahora vendrá. ¿Alguna otra cosa con respecto a la esteatosis hepática que os ocurra y que habría que hacer? Bueno, y luego yo creo que sí, es muy importante, Jope, lo de la dieta y ejercicio, eso no podemos olvidarlo y eso a lo mejor necesitamos profesionales, pues desde los endocrinos o los de nutrición, porque es otro pilar tan importante como los fármacos. Bueno, el paciente tiene una tensión arterial basal de 145/84 y la pregunta que le hacemos ahora es cómo medimos el riesgo cardiovascular, si con el SCORE2 o con el algoritmo americano del AXA. Bueno, con ambos scores va a salir alto. Es verdad que el SCORE2 puede infraestimarlo un poco, salvo que utilice el score ajustado por diabetes, ¿no? Que puede salir riesgo alto también. Sí, es verdad que el rebrief y todo el posicionamiento del grupo es a través del americano. Luego deberíamos de utilizar el americano, aunque nos basemos también en el SCORE2, que está hecho también con población europea, española y es más cercano a nosotros. Sin duda, el hándicap de los dos es que no contempla el VIH como un elemento de mayor riesgo.
Sí, yo estoy de acuerdo con Sergio, ¿no? Yo creo que no es tanto la elección, pues bueno, Gesida opta por el americano, que es el del REPRIF, las europeas por el Score 2, sino que probablemente los dos infraestuman y probablemente lo que estamos viendo en VIH contemple otros factores que no están recogidos en esas escalas y probablemente no sean suficientes, desde luego, incluso vaya por otro lado, ¿no? Los pacientes que tenían eventos cardiovasculares en el REPRIF eran pacientes que no dependían tanto de los factores tradicionales como situación inmunológica, etcétera, y probablemente nos estamos quedando cortos con cualquiera. Bueno, el score de 2 era 3,6 si no incluyes la diabetes. Si incluyes la diabetes, nos ponemos en 6,2. Y el AXA, el 9%. Siempre el valor de la escala americana es mayor. En cualquier caso, está por encima del 5%. ¿Y cuál sería el manejo? Y ya acabamos con esto. Pues nos falta justamente eso, ¿no? La estatina, si vemos los datos de REPRIF, pues nos iríamos una pitavastatina. Según el sitio donde nos encontremos, si tenemos más limitaciones o no en la prescripción, pues quizás hay que utilizar atorvastatina o incluso puede utilizar rosuvastatina, pero siendo lo estricto lo que está publicado, yo me iría a pitavastatina, probablemente empezaría con 2 miligramos. El IECA, además con la hipertensión que tiene, me puede favorecer, si no opta por un SGLT2 previamente, incluso actuar sobre la proteinuria, que espero que tenga el paciente diabético y con toda la carga metabólica que tiene. Y la aspirina hoy en día no estaría indicada aunque fuera diabético. No tiene tratamiento frente a la hipertensión, ¿no? Correcto. Teresa, ¿algún comentario? No, no me parece tan importante la elección de la estatina, ¿no? Es verdad que el REPRIF es con pita, que atorvastatina es un poco el tratamiento que hemos utilizado más tradicionalmente y creo que tanto la elección de estatina como más o menos potente como la dosis vendrá marcada por conseguir objetivos. Es un paciente que claramente necesita una estatina y yo pondría poco el foco en cuál de ellas. De todas formas, la pitavastatina puede resultar cara, ¿eh? Una persona de 46 años con toda la vida por delante, comparada con la atorvastatina, que es bastante más barata. Bueno, pues ya para acabar, al paciente se le puso Dovato y la esteatosis se manejó de esta forma, o los trastornos metabólicos con dieta y ejercicio, metformina, pitavastatina, y si no había respuesta, pues la posibilidad de utilizar inhibidores o agonistas de la GLP-1. Se hizo cribado del carcinoma hepatocelular porque tiene un F3, tiene mucha esteatosis y también ha pasado una hepatitis por virus B. Y ya está. Muchas gracias a todos por vuestra atención y creo que me he ido 1 minuto. Gracias. Muchas gracias también a los ponentes.